y clamándole también, diciéndole a él que él también está dispuesto a estar orando, estar levantando temprano a orar y a leer la palabra. Amén, gloria al Señor. Bueno, Marinela, muy buenas noches, el Señor te bendiga. Saludos a Alberto en Santa Marta, Willington en Bogotá, se encuentra ahorita, y Marinela en Santa Marta, también Gladibé de Alejo. Buenas noches en Venezuela, ¿cómo se encuentran mis amados hermanos? Me alegra saber de ustedes. Buenas noches, hermano, gracias al Señor, todo bien. Gloria a Dios, muy bien. Recordando, mis queridos hermanos, que en las noches estamos estudiando Mateo, estamos en Mateo. Estamos estudiando ya, vamos en el capítulo 2. En la clase pasada hablamos acerca de Herodes el Grande, no el tetrarca. Herodes el Grande es el que los no magos, recuerden esa palabra también, en el inglés wise men, W-I-S-E, espacio men, que significa sabios del oriente. Entonces estábamos hablando acerca de cómo la palabra nos enseña a nosotros que vinieron unas personas que leían la palabra de otros lugares. Recordemos entonces eso, que Judá, una tribu, los judíos, estuvieron 70 años viviendo en Babilonia, y por eso la Torá había llegado hasta Babilonia. Y es interesante que estamos analizando aquí varias cositas. Bueno, Deuteronomio A. ¿Por qué no magos? Recuerden, ¿por qué no magos? ¿Por qué nosotros no aceptamos esa traducción de que no son los magos del oriente? Uno, porque Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, prohíbe la magia. Y a Jesús no lo pueden ir a visitar magos. Recuerde, la palabra es sabios del oriente. Y la otra es que Primera de Corintios 10:20 dice que lo que los gentiles sacrifican, las ofrendas que dan, no son a Dios realmente, son a los demonios. Estas personas son unas personas especiales que vienen desde lejos y le dicen al rey Herodes el Grande, no el tetrarca, no el Herodes de Juan el Bautista, no, sino hasta ahora están haciendo Jesús. Le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y enseguida Herodes dice el versículo 2 que se turbó. ¿Cómo así el rey de los judíos? Sí, hemos visto su estrella, hemos visto en el oriente, venimos a adorarle. Y aquí Herodes dice, pero a ver, el rey soy yo. Debemos recordar ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, marco histórico. Jesús nace bajo el imperio romano. Recordemos eso. Jesús está en el imperio romano. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Alberto, ¿se oye bien? Hermano Jorge Enrique, ¿se oye bien? Ok, muy bien. Excelente, muy bien, hermano. Gracias. En esa época del nacimiento, sí, muchas gracias, del nacimiento de Jesús, en esa época, me gustaría que fueran un momentico y leyeran Lucas capítulo 2. Vámonos un momento a Lucas capítulo 2, ¿sí? Versículo 1. ¿Quién me ayuda si es tan amable, por favor? Lucas capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver un contexto histórico y un contexto político. Mi hermana Gladibé en Venezuela, ¿qué dice, por favor? Lucas capítulo 2, versículo 1. Eso sería bueno anotarlo. ¿Dónde sí, señor. Dale, ya lo encontré. ¿Qué dice, por favor? Okay. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ok, muy bien. Versículo 2 también, por favor. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de
Ok, entonces nótese que aquí es un paralelo con Mateo capítulo 2 porque Jesús acaba de nacer, ¿sí? Y aquí estamos hablando en Lucas 2 que el emperador Augusto César fue el que ordenó que se hiciese un censo. Por eso a José le tocó bajar desde Nazaret al norte, llegando casi a Siria, casi al Líbano. Le tocó bajar desde Nazaret, desde la región llamada Galilea, con su mujer, con su hijo. Y oído aquí una respuesta para aquellos... Ah, no, sí, pero Marinela, el primer censo. ¿Y dónde está el cargador? Un momento, por favor, que... Si todo lo que esté alrededor... No desconecte, por favor, quite al lado la Biblia, eso, el datáfono, quítalo si es tan amable, gracias. Qué pena con ustedes, tengo un pequeño problemita aquí. ¿Dónde está el cargador del computador? Regálenme un segundito, si son tan gentiles que se me está descargando el computador, no me di cuenta. ¿Dónde está? Eso, no, ese no es. Ya miramos un momentico. Bueno, regálenme un segundo que se me está acabando la señal. No, eso no es madre. El Michi se lo llevó para donde el vecino, no entiendo eso. Ya un momentico, regálenme un minuto, por favor. Espérate, madre. El cargador. El cargador se lo llevó el Michi. ¿Este es el mío o el suyo? Coge este, ¿me quieres, no? Este es el mío, madre. Ah, sí, claro. Yo pensé que era el tuyo. No. Yo tengo el mío guardado. Ya. ¿Te llega la cuenta? Qué pena con ustedes, estaba confundiendo el cargador mío. Pensé que era el de mi madre, el del computador de mi mamá. Ya, lo tenía cerca. Bueno, ¿en qué estábamos? Oído. El hombre que construyó Roma, el arquitecto de Roma, se llama Julio César. Ese hombre murió aproximadamente unos 40, 30 años antes de nacer Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús nace, el que está vivo es el primer emperador. No se les olvide que Julio César no alcanzó a ser emperador. ¿Sí? Julio César hizo batallas en Europa, conquistó Europa, expandió el imperio romano y llegó hasta Egipto. En Egipto se casó con Cleopatra. Tuvieron un hijo. ¿Ok? Julio César y Cleopatra tuvieron un hijo. Entonces Julio César, al casarse con Cleopatra, la hija del dios Amon-Ra, ¿sí? Entonces Julio César iba a ser un faraón. Y cuando Julio César se lleva a Cleopatra a Roma y la reciben en Roma, enseguida los senadores romanos dijeron, bueno, un momentico, porque este tipo ya fue recibido allá y lo van a nombrar faraón, y aquí se nos va a hacer un dios. Y el Senado de la República no admitía a los emperadores, no habían todavía emperadores. Súmele también que a él ya le llamaban, ya a los 17 años, 27 o 17, no recuerdo bien, ya le habían entregado el título de sumo pontífice. O sea, Julio César era el sumo pontífice, ¿sí? Que es un término que no lo confundan con el sumo sacerdote, no es lo mismo, ¿no? de Israel. El sumo pontífice es el pontífice de los dioses romanos. Y eso era Julio César. Entonces Julio César ya era el dictador, ya era el sumo pontífice. Ahora lo iban a nombrar faraón. ¿Qué le faltaba? Ser el dios en la tierra. Y los romanos, los senadores romanos, se ponen de acuerdo para matarlo. Entonces lo toman aparte
de su guardia pretoriana. Recuerden que los pretorianos son la guardia personal del rey, del emperador. Y Julio César, antes de que lo nombraran emperador, que tenía el título ganado, Julio César tenía el título ganado, pero antes de que lo nombrara emperador, 60 senadores lo llamaron aparte, y en uno de los pasillos, uno de sus familiares, si no estoy mal, un sobrino de nombre Brutus, ¿cómo? ¿El hijo? No, el hijo no es. No. Le dice, no, pero tú me estás diciendo porque él le dice, Julio César le dice a él, tú también, hijo mío. Esa es una frase icónica. Le dijo hijo mío, pero no es el hijo, es el sobrino, si no estoy mal. Y él se le acerca y le clava una daga. Y después el resto vino y lo mató en nombre de Roma. Entonces Julio César no llegó a ser el primer emperador. Pilas, ojo con estos datos. Cuando usted vaya a leer el Nuevo Testamento, debe recordar estos datos que le acabo de hablar. Debe recordar a Cleopatra, debe recordar a Pompeyo, usted debe recordar a Marco Antonio. Y sería muy bueno que en lugar de ver novelas, se fuera a YouTube y colocara Imperio Romano y aprendiera la historia. Eso es muy bueno. Entonces Julio César muere. Déjeme mirar un momento, vamos a mirar aquí a ver. Vamos a mirar aquí a ver en qué año muere Julio César. Julio César, él muere en el año 44 antes de Cristo. Sí, señor, él nace en el año 100 y muere en el 44 antes de Cristo. Alguien me dirá, pero ¿por qué tenemos que estudiar a Julio César? Porque gracias a Julio César, no sé si ustedes se han dado cuenta, por allá en Daniel, dice que hablando de Roma y del anticristo, que son los que cambian los tiempos, precisamente los romanos cambiaron los tiempos. El primer día del año no era enero. El primer día del año viene a ser enero porque Julio César nació el 1 de enero. Pero el primer día del año era por allá en abril, entre marzo y abril. ¿Me hago comprender? Y eso la Biblia, no sé si ustedes la han leído por allá en Daniel capítulo 8, el carnero y qué, y el macho cabrío, ¿sí se han dado cuenta, no? Y que vino el macho cabrío y corneó al carnero y le quitó el poder. Ahí no está hablando de dos fuerzas buenas y una mala, no, son dos fuerzas malas peleándose. Entonces usted logra ver que precisamente el carnero es Capricornio, Aries, y el macho cabrío es Capricornio. Y ahí muestra Daniel 8 cómo cambia el orden. Entonces, Aries, que tenía el año nuevo en el mes de abril aproximadamente, cambió el tiempo a Capricornio, que es entre diciembre y enero. Y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado al leer el Nuevo Testamento, porque hay gente que se le olvida que es el Imperio Romano el que está mandando. Y está mandando, Lucas capítulo 2, un tipo llamado, ¿cómo dice Lucas capítulo 2? Augusto César. No vaya a confundir a este Augusto César con Julio César. No es lo mismo. Recuerde que Julio César murió 44 años antes de Jesús. Cuando Julio César muere, Marco Antonio, su mano derecha, toma el poder, llama a los pretorianos, manda matar a todos aquellos enemigos de Julio César y nombró emperador al sobrino de Julio César llamado Augusto. ¿Ok? Realmente su nombre es Octavio Augusto César. Ese es el nombre de él. Y Octavio es el que ordena hacer el censo. Por eso Jesús nace en Belén de Judá y no nace en Nazaret, donde vivía realmente su familia. Ahora, ese emperador Augusto César tiene reyes en diferentes lugares. ¿Me estoy haciendo entender? Tiene un rey ahí en Judea que se llama ¿cómo? Herodes el Grande. Por eso es que es impresionante
que los sabios del oriente llegan y le dicen, oiga, Señor, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes se turba porque Herodes dice, ¿y no soy yo el rey de los judíos? No, no, no. Hay una profecía. Y Herodes a sus sabios les envía a buscar la profecía. Dice el versículo 4, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Váyanse para Miqueas 5:2. Si saben dónde queda Miqueas o no, o tienen idea. ¿Qué me dicen? A ver, el primero que lo encuentre. ¿Sí? Hermano David, buenas noches. Buenas noches. A todos. Dígame. Disculpen, hay varios hermanos en el grupo diciendo que no los deja entrar el enlace. No sé si es debido a la internet, no sé. Sí, tienen, háganme un favor y díganles que tienen que reiniciar equipo central porque el enlace que tenemos es el mismo. Sí, el que envié al grupo. Sí. No, pero Patricia, la hermana Patricia ya está aquí, James ya está aquí, la hermana María, ¿dónde anda? María ya está aquí, yo la vi ahorita, creo. Por la intervención que hubo, seguramente. No, es que hubo un momento donde no dejó entrar. Entonces tienen que reiniciar equipos, ¿ok? Bueno, una pregunta. ¿De dónde sacaron la información los sabios romanos acerca que en Éfrata, o sea, en Belén, iba a nacer el Mashiach? ¿Quién me lo dice? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo? No. Marinela. ¿De dónde lo sacaron? A ver, ¿quién me dice? No, en Miqueas, está en Miqueas. Pero la pregunta es, ¿cómo los romanos sabían eso? Y aquí es donde me gustaría, recuerden las clases que hemos tenido. ¿Se acuerdan de algo llamado la Septuaginta? Que en el año aproximadamente 150 o 200 antes de Jesús, cuando era el imperio griego, todavía no estaba el romano, un hombre llamado Antíoco II mandó a traducir del hebreo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existe todavía, el Antiguo Testamento, la Torá, el Tanaj, lo mandó a traducir al griego. Y por eso es que ellos tienen los escritos judíos antiguos en sus idiomas. Ahora, otra cosita que hay que ver aquí en Mateo, ¿el idioma cuál es? ¿El idioma de los romanos cuál es? El latín, pero ese no es el idioma original. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se formó hace 50 años. Todavía no es el latín. El idioma que dominaba era el griego, se le conoce como el griego koine, no se les olvide eso. ¿Qué es el griego koine? El griego del pueblo, ¿me hago comprender? Un griego vulgar. Entonces nosotros debemos ir analizando que es Roma el que está en el poder, pero los romanos también tenían la Torá. Los romanos podían ver las profecías. Por eso aquí le dice, mire, en Belén de la tierra de Judá, dice que es la más pequeña entre los príncipes, pero de ti va a salir el guiador, el que va a apacentar a mi pueblo Israel. Eso está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Aquí ya tenemos varias cosas. Uno, el idioma de los romanos es latín, pero no es el idioma que está reinando. ¿Por qué? Porque el imperio romano, el imperio, oído, el imperio, no estoy hablando de los romanos, ¿no? Los romanos tienen tiempo, mucho tiempo más antiguo, creo, si no estoy mal, unos 500 a 600 años antes de Jesús, ¿hay historia de romanos o no? Déjenme mirar aquí un momentico, Rómulo y Remo,
Rómulo y Remo, que son los fundadores de Roma. Estamos hablando los años 753 antes de Cristo. 700 años antes de Jesús, ya Rómulo y Rémulo estaban fundando Roma. No sé si ustedes se saben la historia. Según la mitología, estos dos muchachos eran amamantados por una loba, y un día los dos muchachos pelearon, y no se pusieron de acuerdo en dónde iban a hacer la ciudad. Entonces Rómulo dijo aquí y Rémulo dijo acá, y dijeron, bueno, vamos a hacer algo, dividamos, el que se pase para allá o el que se pase para aquí muere. Y así fue. Rémulo pasó y Rómulo lo mató. Y la ciudad la ciudad de Roma y el país de Italia se funda bajo la sangre de los hermanos. Eso tiene usted que tenerlo en cuenta, que usted está hablando de un imperio que no le importa matar a su propia gente con tal de sacar las cosas adelante. Bueno, 750 años atrás ya existían los romanos, pero el imperio como tal, nace con Julio César 50 años antes de Jesucristo. Recuerde que Julio César nació en el 100 antes de Jesucristo y muere en el 44 antes de Jesucristo. Sigamos entonces. ¿El rey quién es? El rey es Herodes, pero Herodes no es el emperador. ¿Quién es el emperador? El emperador es Octavio Augusto César. No se les olvide ese nombre, que es muy importante. Bueno, por aquí yo tengo un video, no sé si ustedes me permiten, déjenme buscarlo a ver si lo encuentro, un videito por aquí. ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están los videos? ¿Será que lo encuentro o no lo encuentro? Un video que hice acerca de este tema de Augusto César y de ¿cómo se llama? Sí, aquí está. Y de César, Octavio César Augusto y de Jesucristo. Quiero que escuchen esto y miren esto tan bello y tan hermoso. Mucha atención. En el año 27 a.C., Octavio Augusto César es nombrado el primer emperador, título de soberano, dueño de la tierra, que gobierna sobre reyes. Restauró los principios de la República y construyó un templo en Roma dedicado a Julio César, el gran constructor del Imperio Roma. Puesto que Octavio Augusto era el hijo adoptivo de Julio César, recibió el título de Dii Filius, el Hijo de Dios. El mandato de Octavio Augusto inició una era conocida como la paz romana. Por lo tanto, el emperador ordenó llevar a cabo el primer censo fiscal de la historia. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tras la muerte del emperador Octavio Augusto César, en el año 14 después de Cristo, el Senado de la República le divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano. Cabe resaltar que Octavio Augusto César nunca se enteró que mientras él era emperador, en el mundo nacía el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo,
y engañarán a muchos. Bueno, ese video lo hice en el tiempo en que nos reuníamos a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Ahora es media hora más temprano. Ahora a las 4:30 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Y a mí me compunge el corazón saber que cuando en la tierra apareció el primer hombre Dios, porque eso significa la palabra emperador, significa hombre Dios, dueño de la tierra, que gobierna sobre reyes. Por eso es que quiero que vean que el señor Herodes es un rey del emperador. Y me llama mucho la atención y me compunge el corazón que cuando aparece el primer hombre Dios sobre la tierra, Octavio Augusto César, nació el verdadero rey de reyes y señor de señores. Eso es una cosa descomunal. Eso es impresionante. El ser humano creyéndose que es la gran cosa y no saber que el verdadero rey estaba llegando a la tierra. Bueno, volvamos otra vez entonces. Versículo 7. Varias cositas aquí, ¿no? Importantes. 1. Los romanos ya tienen copias de la Torá en griego. Los romanos sabían y conocían que el Mashiach iba a nacer en Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviando a Belén dijo, ir allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo también vaya y le adore. ¿Qué iban a hacer los sabios del oriente, los mal llamados reyes magos? Que Melchor, Baltasar y Gaspar, bueno, eso no dice la Biblia y la Biblia tampoco dice que sean 3, ¿no? Simplemente que como se le llevaron ofrendas de mirra, de incienso y de oro, entonces la gente dice que son 3, pero no son 3, pueden ser varios, ¿ok? Oído, le iban a adorar. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Por qué 4 reyes del oriente, Yuri? Yo no había escuchado eso, siempre escuché que 3. Y uno de ellos se perdió. ¿Por qué se perdió? Si se perdió no era tan sabio, porque los sabios del oriente iban mirando las estrellas. Que lleva diamantes, no, esa historia no me la sabía. Pero bueno, sigamos. Dice, se detuvieron donde estaba la estrella sobre el niño, ¿no? Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Subráyelo, por favor. Para aquellas personas que niegan la divinidad de Jesús, para aquellas personas como los testigos de Jehová que no adoran a Jesús, vemos desde su nacimiento que se postran, dice, lo adoraron, se postraron y lo adoraron, y abrieron su tesoro, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gladibet. Gladi. No se oye. Gladi. Nada, no se oye bien. Aló. Ahora sí. Ahora, Sí. que me quedó redundando eso en la cabeza lo que dijo Julia, de que si la Biblia había confirmado que eran
tres los sabios, o nada más No. le dan la atribución de que son tres porque dicen que son Por las tres tres regalos ofrendas. que le Sí, ofrecieron. por las tres ofrendas dice que son tres, pero la Biblia no habla de tres ni de nombres, ni de magos. Eso es católico. Es decir, que pudo haber sido más, Claro, pudo haber sido más. ¿Sí? o pudo haber sido dos, y No, o era dos. cada uno que tenía obligado que uno entregar cada cosa. No, dos no. Dos no, ¿por qué? Porque un viaje no lo hacen entre dos. Es una caravana que viene del Medio Oriente viendo una estrella. ¿Sí? Y esos son varios. Y además cargan oro. No van a andar dos solitos con oro por ahí, que los pueden robar. Entonces, dejémoslo en que son varios. Pero no les pongamos Pero y nombres. en vez sacó la Iglesia Católica los nombres de estos sabios. Ah, no, ahí sí tocaría ir a preguntarle al arzobispo de Canterbury o al Papa de Roma. No tengo la mínima idea de quién se comió unos frijoles a las 10 de la noche y se dio un invento de esos. Pero lo único que sí puedo decirles es que ni son magos, ¿sí? Ni son reyes, ni son... No, pues tres sí puede ser, no sabemos cuántos son, pero no son Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no es cierto, ¿sí? ¿Cuál es la primera regla de No la es escuela? bíblico entonces. ¿Qué me dijo? Sí. ¿Qué dijiste, Que no Gladys? es bíblico entonces lo que ellos, No. ellos dicen. No es bíblico. Más de la mitad de la doctrina de ellos no es ni bíblica. Levantó la mano Marinela. Cuéntame, Marinela, Nelita. Buenas noches, hermano David. Buenas noches. Hermano David, así como están mal traducidos de que no son magos sino sabios del oriente, los testigos de Jehová dicen que no le adoraron, sino que es que tuvieron un presente, como cuando alguien nace y hacen el baby shower. Un día yo estuve en un encuentro y hablamos de eso, y decía que así como la palabra Dios, que está mal escrita en la Biblia, que había muchísimas cosas. Sí. Y sobre ese tema hablamos, y ahora que me estás diciendo que Sí. no son sabios, que no son magos sino sabios, ellos también entonces se pueden pegar de que no lo adoraron. Lo que sucede es que nos vamos a la original. Cuando usted lee, por ejemplo, los textos originales, la palabra que utiliza en adorar, ¿cuál es? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Alguien lo tiene que saber de memoria. Kadosh, No, proscuneo. Proscuneo. proscuneo, y ahí utiliza la palabra proscuneo. Que la palabra proscuneo no es solo postrarse, sino el acto de sumisión delante de una persona como divinidad. La palabra proscuneo, preste mi atención, no significa adorar a Dios, oído. La palabra adorar no es adorar a Dios en el griego original. La palabra proscuneo es adorar a un hombre como Dios. Y ese es Jesucristo. El problema con los testigos de Jehová, Nelita, es que como ellos tradujeron su propia Biblia, y la tradujeron tan mal que la palabra Jehová, que solo aparece en el Antiguo, la metieron al Nuevo también. ¿Usted puede creer eso? La palabra Jehová, que se supone que es el tetragramatón dado a Moisés y que eso solo se utiliza en el Antiguo Testamento, los testigos de Jehová lo mandaron también al Nuevo. Imagínense. Entonces, el problema de traducciones de ellos, nosotros nos vamos a los originales y ahí dice proscuneo, adoraron a Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Por ejemplo, nos fuimos a la palabra original y en la Biblia King James, que es mucho más antigua que la nuestra, la Biblia King James dice en el inglés W-I-S-E, espacio men. Y esa Biblia King James es traducida de los originales. Nuestra Biblia, oígame bien, lleva un proceso impresionante de manipulación, por eso tenemos que aprender
alguito de hebreo y algo de griego para tener un mejor conocimiento. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Amén. Ahora, Estamos claros, nótese que ellos reciben una revelación, estos sabios del oriente. Y las revelaciones no se devuelvan a Herodes. No le vayan a decir dónde está el niño. Yo quiero que ustedes se den cuenta que Dios cuida a los suyos. Mire que José viaja y no tienen ni dónde quedarse. Porque aunque José, la familia es oriunda de Belén de Judá, él no tiene familiares allá. Y aquí hay una cosita para los católicos, oído. Si usted habla con los católicos, dicen que Jesús sí tenía más hermanos, pero eran hermanastros, eran hijos de José. Y dicen que eran hijos mayores. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque si José tenía hijos, ¿qué hubiera hecho en el censo? Haberse ido con todos los hijos y con la mamá de los chinos, si es que vivía, o digamos que él era viudo, y haberlos ido a censar. Son unos mentirosos los que dicen que Jesús no tenía más hermanos. Evelyn, levantaste la mano. David, el tema que estábamos hablando, que era ese ayer que yo te decía, porque en la misma historia está que hay hermanos mayores que Jesús, que vienen siendo hermanastros, porque María era una mujer joven y ya José venía de tener su familia. Pruebas de la Biblia exactamente no hay, porque cuando dice el Salmo, los hermanos de mi madre, es porque ellos se reunieron todos ahí, pero qué versículos que uno pueda, que vuelvo y te digo, la historia le comprueban, así como tú estás diciendo lo uno, lo otro, de lo que ha habido. La historia tenía su familia. Mire, la historia la manipulan, eso no demuestra la historia en ningún lado. No hay ninguna. Entonces, ¿qué me decía la persona que estaba escuchando ayer que pegué con un religioso? Él te ha escuchado varias veces. Él dice que manipulan, y cómo no las de él, cuando dice las de él, no manipulan, son cosas que quedan ahí escritas. Mire. Pero la Biblia como tal no asegura de que, porque si ella era virgen cuando se metió con José, era uno solo que iba a ser, era joven, ellos tenían una edad para comprometerse. Mire, mi hermana, mire esto que le voy a decir. La misma Biblia, déjenme buscar algo aquí. La misma Biblia, ya tengo algo aquí que les voy a mostrar. La misma Biblia registra un censo obligatorio que tiene peso de ley. ¿Sí? O sea, eso tocaba, eso no es que si querían, van y se censan. Porque después, usted cuando llega allá le van a preguntar de quién es hijo de tal, y si usted no censó lo van a matar. ¿Dónde están los hijos de José? Que no se fueron con José al censo. O sea, el padre de familia de aquí, Sí. en donde el padre de familia era, allá tenía que ir él con su familia. Eso, donde el padre de familia de la tribu que es tenía que presentarse con sus hijos. ¿Dónde están los hermanos de Jesús? A ver, los mayores, ¿dónde están? Entonces, bueno, una mentira, pero entonces todos esos otros hermanos de Jesús son menores que Jesús, y él llegó a 33 años. Son menores que Jesús. Y ya le demuestro, mire, es que... La edad de Evelyn, cada uno, mírala para que vea que hay unos mayores que Jesús. No, eso no sé de dónde lo sacaron, mi amada hermana, y me gustaría que le preguntara a esa persona de dónde lo sacaron, porque yo sí le voy a mostrar que la historia registra que Jesús tuvo más hijos. Que José tuvo más hijos, pero con María. Y hermanos de Jesús. Es que cualquiera puede venir y decir, no, es que la historia dice, ¿dónde? Muéstreme quién. ¿Me hago entender? Muéstreme quién lo dijo. Eso lo inventaron hace poco. Y bueno, el papel aguanta, ¿verdad? Pero aquí hay una prueba. El censo es una prueba. Ya te doy la palabra, Marinela. La otra prueba es el Salmo 69:8. Es la prueba más indubitable. ¿Es que se dice, madre? Indubitable.
Salmo 69:8, búsquelo. Y el Salmo 69:8 dice: extraño he sido para mis hermanos. Bueno, los hijos de José, pero dice: y desconocido para los hijos de mi madre. Esa es la segunda prueba. La tercera prueba, la palabra prototokos. ¿Qué significa prototokos? Mateos capítulo 1, versículo 25. Primogénito, no unigénito, primogénito. Y si es primogénito es porque hay más. Ya les doy la palabra. ¿Sí? Y la última, aquí se las tengo, y el que quiera que le envíe las diapositivas se las envío con mucho gusto. Aquí se las tengo. Cuando hablamos de Santiago el Justo, en un libro llamado Antigüedades Judías de Flavio Josefo, escrito en el 93 y 94 después de Jesús, en ese libro, 20 Antigüedades Judías, se refiere a la lapidación del hermano carnal de Jesús, quien fue llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago, por orden de Ananías ben Ananías, sumo sacerdote en ese momento. Eruditos como Richard Carrier cuestionan la autenticidad del pasaje, la historicidad de este, casi universalmente reconocida. O sea, hay gente que dice que no, pero universalmente son reconocidos. O sea, aquí llevamos 2000 años diciendo que sí es cierto. ¿Me hago comprender? ¿Qué más dice? Al igual que la identificación del hermano de Jesús llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, como Santiago el Justo. Dice Samuel señala que los pasajes son considerados como el registro más históricamente fiable. ¿Sí? Informado el César de la muerte de Festo, envió a Albino como procurador de Judea. El rey privó del pontificado a José y lo concedió a Ananías, hijo de Ananías. El joven Ananías, que como dijimos, recibió el sumo sacerdocio, era hombre de carácter severo y notable valor. Este fue el que mató a Santiago. Siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín, llamó al juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Ahí está la cuarta prueba de que Jesús sí tuvo y de que María tuvo más hermanos. Otra prueba les voy a dar. Ojo, hace unos días les di como 15 versículos. Hoy les estoy dando pruebas históricas. Presten atención a esto. Orígenes de Alejandría, en el siglo III, se refiere a Santiago en 2 ocasiones citando antigüedades judías de Josefo. Dice en los comentarios del Evangelio de Mateo, Orígenes afirma que el historiador judeo-romano describió que los judíos atribuyeron la destrucción del templo de Jerusalén a causa de la ira de Dios por la muerte de un hombre justo llamado Santiago, el hermano de Jesús llamado Cristo. Posteriormente, en su obra apologética contra Celso, este Orígenes de Alejandría escribe, insiste en que Josefo explicó la destrucción de Jerusalén como consecuencia de la muerte de Santiago el Justo, el hermano de Jesús llamado Cristo, pero lo corrige diciendo que fue a causa de su hermano Jesús, el Cristo de Dios. ¿Se dan cuenta? Clemente de Alejandría, ¿sí? Egesio de Jerusalén, y bueno, en fin, si quieren les envío las diapositivas para que las guarden, las lean, y cuando le aparezca uno de esos católicos que lo que hacen es repetir y repetir y repetir y repetir y nunca investigan, entonces usted tiene las pruebas. Ahora yo les acabo de mostrar a Flavio Josefo que es en el primer siglo, en el siglo en que vio Jesús. Yo quiero que alguien me muestre un escrito del primer siglo que diga que Jesús tenía hermanos mayores. A ver, ¿dónde está? Esa mentira no se la come nadie. Pero a Jesús le dicen que no tuvo más hermanos para ser divina a María y decir que ella, aunque tuvo a Jesús, siguió siendo virgen. Hágase para acá, madre, para que la gente la pueda escuchar. Traiga la sillita para acá. Es que ahí Diga. empiezan en la divinización de María.
y a involucrar el concepto de que de todas maneras, así sea tal, el sexo es pecado. Entonces ella nunca tuvo sexo con más, porque tener otro hijo hubiera sido una mujer como todas las mujeres y no como No inmaculada. inmaculada. Eso. Ahí están las pruebas. Recuerden entonces los versículos que les di. Inmaculada quiere decir sin mancha. Sin mancha. Y haber tenido relaciones sexuales ya era una mancha. Ya era una mancha. Así estuviera casado. Entonces Mateo 13:55, Marcos 6 del 1 al 4, Juan capítulo 2 versículo 12, Gálatas 1:19, Mateo 12:46 al 50, Marcos 3 del 31 al 35, Lucas 8 del 19 al 21, Juan 7 del 1 al 10, Hechos capítulo 1 versículo 13 y 14, Primera de Corintios 9:5 y Salmos 69:8. Son los versículos que dicen que Jesús tenía más hermanos. Historiadores. Entonces Evelyn, te pediría un favor, que hable con esa persona y le diga en qué parte de la historia es que aparece eso y cuándo escribieron eso, quién lo escribió. Y nosotros estamos diciendo Flavio Josefo en el primer año. El mismo que estaba diciendo de Flavio Josefo. ¿Cómo? El que tú acabas de nombrar también lo nombró él. No, Flavio Josefo jamás escribió esa basura. Eso es una mentira grande. Marinela, levantaste la mano. Me gustaría que prendiera la cámara, por favor. Dime, Marinela. Tenemos que recordar las tradiciones y todo de los judíos, de los israelitas, y además en Mateo dice que José era un hombre justo. Él no iba a ponerse como hoy en el siglo XXI, que hacen hijos y dejan a la mujer y va y se consiguen otra. No. Dice Mateo que José era justo. Y si era un hombre justo, pues... En el versículo 19 de Mateo capítulo 1 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Volvamos al capítulo 2 entonces, ¿sí? Hermana María, cuénteme. Sí, buenas noches, por fin pude entrar. Cuéntame. No, yo solo quería rescatar ante todo, pues, a Dios mismo. Dios no va a ponerse a jugar con una mujer que ha tenido hijos aquí y allá para poner en su vientre a su hijo único, más las palabras que le dice el ángel a María. Eso es de una pulcritud y de una santidad única. Entonces, ante todo, yo no sé cómo pueden decir semejantes ridiculeces, no entiendo. Bueno, lo que están diciendo no es de María, están diciendo que José tuvo hijos aparte, antes de María, y que él era viudo o algo así un día, escuché, ¿sí? Lo que pasa es que por eso, miren, oído, recuerden hermenéutica, ¿no? Tal cosa, ¿dónde y quién lo dijo? No, es que imagínense que, por ejemplo, hablemos de algo que está pasando, no solo en la Biblia, en la historia, por ejemplo. Por ejemplo, imagínense que esta persona dijo que la vacuna del COVID era falsa y que esa vacuna no es cierta, que a punta de ajo uno se puede quitar el COVID. Y entonces uno se pregunta, ¿y quién lo dijo? No, lo dijo la cantante Marvel. ¿Usted qué dice? Pero cuando aparece un científico, el más importante de Colombia, Manuel X Patarroyo, diciéndole a los colombianos, la vacuna del COVID no es vacuna, es un experimento, no se vacune. ¿Usted a quién le cree? Es que ese es el problema, yo tengo que mirar a quién le creo. Que es que en el año 500, 600, yo no sé quién escribió que José tuvo más hijos, pues no le creo, porque ya habían pasado 500 años de Jesús. Yo le creo a uno que vivió en el mismo siglo de Jesús. Y le creo a un historiador judío que no es cristiano. Oído, no es cristiano. Y si él está escribiendo eso, bueno, sí me hago comprender. Pero muéstreme las pruebas. ¿Quién lo dijo? ¿De dónde salió?
Por eso es que ustedes a nadie le dicen, no, es que el hermano David dijo, no, usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo aquí, lo saco de acá. Usted lo que tiene que decir es que Mateo dice, Marcos dice, la Biblia dice. Me hago comprender, no es porque yo lo diga, es porque aquí está. ¿Estamos claros? Y aquí dice la Biblia, proscuneo, los sabios del oriente adoraron al hombre Dios. A mí me llama la atención esa palabra. Proscuneo, adorar, no es oído, como en el hebreo, adorar a Dios no, es adorar a un hombre como Dios. Y ese hombre a que nosotros adoramos se llama Jesús de Nazaret. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan, no me escuchan? ¿Pueden prender las cámaras si son tan amables? Fuerte y claro, fuerte y claro. Muchas gracias. Hermana María, yo no enciendo mi cámara porque tengo mala señal de internet. Ok, bien, tranquilos. Mi hermana María yo no la conozco hasta el día de hoy, no le he visto los ojitos. Me gustaría conocerla, hermana Patricia, qué elegancia. Dios le bendiga. Hola Edilia, el Señor te bendiga. La sonrisa de Evelyn ya no se ve. Sí, ya antes Evelyn sonreía y ya no se deja ver. Hola, está con Alba. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy bien. Bueno, sigamos. Ahora anótense lo siguiente. ¿Qué me diste, madre? Ok. Versículo 3. Dígame, Marrecita. Faltan... Sí, Sí, por fin. Que ya me sonreí, ya mostré los dientes. Bueno, Mateo capítulo 2, versículo 13. Entonces, como después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Mire que José está solo con el niño y con la mamá, no hay más niños aparte. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo le diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora, présteme atención. A ver, voy a mostrar un mapa, pero... ¿cómo hago? Bueno, este mapa no es de esa época actual, ¿sí? No tengo un mapa de la época actual porque hasta ahora estoy enseñando Mateo, lo voy a bajar después. Entonces, présteme atención. Por aquí, cerca a este mar de Galilea, queda Nazaret, en el sur. Y por aquí, en el norte. Y aquí en el sur, miren a Belén, Betlehem, ¿sí? Belén. De aquí a aquí hay 115 kilómetros, ¿ok? Me gustaría invitarlos a todos ustedes para que vayan y escriban en Google, Revista Prevenir Doctrinal, nació en Belén, pero le llaman de Nazaret. Revista Prevenir Doctrinal, nació en Belén. Vamos a ver por qué. A ver qué pasó aquí. Revista Prevenir Doctrinal. No me aparece. Sí me aparece la revista, pero no me aparece lo que quiero ver. A ver, un momentico, me disculparán ustedes. Razones y emociones. A ver, bajemos. Entradas antiguas. El verdadero origen de la Navidad. No, esto no es. Drogas y tampoco. Visiten la página. No la tengo. Entradas antiguas. El SIDA y la Biblia, no. Más atrás todavía. A ver. El origen y la evolución del carnaval de Barranquilla, tampoco. Que mi casa se salve, tampoco. A ver, ¿con quién me casaré? No. 3 minutos, hermano David. Faltan 3 minutos, ya, tranquilos. Las 5 solas de la Reforma. Aquí está, mírenlo. Nació en Belén y le llaman de Nazaret. Los invito a leerlo, ¿sí? Los invito a leer esto, lo escribí el 2016, los invito a leerlo. Y aquí está el mapa, mírenlo, y explica qué fue lo que sucedió. Y los invito a leerlo para que entiendan por qué
A Jesús le dice Jesús de Nazaret cuando él no es de Nazaret. Él es de 115 kilómetros abajo al sur de Belén de Judá. Y muchas personas no saben que Jesús fue a Egipto, bebé, y de Egipto, ¿a dónde volvió? ¿Qué me lo dice? ¿A dónde? A Nazaret. A Nazaret. A Jericó. No, a Nazaret. Sí, claro. Y él se crió en Nazaret. Y a los 12 años bajó a Jerusalén. Por eso no le creía que de Nazaret no puede ser algo bueno. Por eso no le creían que era el Mashiach, porque la gente decía, pero si este es de Nazaret. Es como a mí que la gente me dice, ajá, pero usted es costeño. Y yo no soy costeño. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Arauca. ¿Antes usted es llanero? Tampoco soy llanero. No, porque es un accidente que mi mamá se le dio por tener dolores de parto allá. Imagínese la conchuda esta, es que trabajando y negociando con mercancía, y andaba por los lados de Venezuela con mi papá, y entonces me tuvieron en Arauca. Ustedes pueden creer. ¿Qué hace usted embarazada de 9 meses andando y viajando? ¿Cómo la ven? Imagínense, un minutico dice por aquí. Vamos a abrir una nueva. Les voy a pedir un favor, vayan saliendo de aquí, váyanse por favor al WhatsApp y les voy a pedir el favor que entren, ya les voy a enviar el nuevo link.